Hola nuevamente, estamos aquí con un nuevo video sobre el hebreo bíblico. En esta oportunidad vamos a continuar aprendiendo más acerca del verbo hebreo. Hemos iniciado ya hace algunos videos atrás con el verbo hebreo, hemos visto una introducción general, hemos también presentado la conjugación catal, tanto para los verbos fuertes como para los verbos débiles. Y en esta oportunidad vamos a abordar la conjugación yictol en los verbos fuertes. En un próximo video estaremos viendo cómo funciona esto con los verbos débiles. Pero aquí vamos a hacer la presentación de el yictol, otra de las importantes conjugaciones del hebreo bíblico. Muy bien, preparados, comencemos. Los objetivos de esta unidad van a ser, en primer lugar, aprender la conjugación yictol. Básicamente hay una serie de prefijos y sufijos que tenemos que aprender y memorizar, y los vamos a presentar aquí. Y como siempre también practicar lectura y traducción por medio de los ejercicios de clase que tenemos semanalmente. Muy bien. Entonces ya habíamos mencionado en algún video previo que la conjugación yictol es básicamente una forma verbal prefijada, aunque algunas conjugaciones también poseen algunos sufijos. Esto es cuando tenemos un prefijo que es idéntico para más de una persona, género y número, como en el caso, por ejemplo, la letra tap que veremos luego, pero aquí básicamente lo que importa es que el yictol se caracteriza por tener siempre un prefijo. Bien. Mientras que en el catal nosotros habíamos visto que predominaba siempre el sufijo, salvo en el tercero masculino singular, que en el catal no tiene ningún añadido, ningún aumento. Todos los demás poseen siempre un sufijo. Aquí vamos a tener siempre un prefijo, es decir, tenemos que mirar antes de la raíz para poder identificar la persona, género y número. Y vamos entonces a ver cómo funciona esto en el yictol. Bien, aquí ven en pantalla ustedes el verbo mashal, que usamos como verbo paradigmático, conjugado en cada una de las personas, género y números de esta forma verbal yictol. Bien, la conjugación del yictol deriva de tomar la forma básica de cal infinitivo constructo. Se toma del verbo ketol, por eso va yictol o yictol, catal, viene de esta forma verbal, ¿cierto? Y luego añadirles a esa forma los sufijos respectivos para cada caso. Bien. Lo del infinitivo constructo lo vamos a ver en una próxima unidad, así que no es un detalle que en este momento necesitamos aprender bien. Pero sobre esa base verbal es que va a tener la vocalización y la forma esta conjugación yictol. Bien, así que yo reinaré sería en hebreo emshol. Y entonces de allí vamos a seguir teniendo timshol, timsheli, Yimshol, Timshol nuevamente. Vamos a prestar atención allí porque la tercera femenino singular es exactamente la misma que la segunda masculino singular. Esto es un detalle que tenemos que prestar atención porque nos va a ocurrir en dos oportunidades. ¿Cómo podemos distinguir entre un segundo masculino singular y un tercero femenino singular? Solamente a partir del contexto. Es la única clave para poder precisar de qué persona, género y número estamos hablando. En el primero común plural tenemos la forma nimshol, luego continúa timshelu, luego tengo timsholna, jimshelu y timsholna nuevamente. Entonces, aquí ¿qué vemos? Que en el segundo femenino plural y el tercero femenino plural, la forma del verbo es exactamente la misma. Otra vez, solo a partir del contexto podemos identificar si se trata de una segunda persona plural o de una tercera persona plural. Pero al menos noten que en esta oportunidad el género es el mismo, es decir, son dos formas femeninas. Bien, así que eso es un punto por allí para simplificar la cuestión. Esto no ocurre con el caso de la forma timshol, porque en un caso es masculino y en el otro caso es femenino. Bien, pero bueno, esto hay que aprenderlo, hay que memorizarlo con algún versito, escribiendo, buscando la manera de que pueda grabarse esta conjugación también. ¿Sí? Emshol, timshol, timsheli, jimshol,
Timshol, Nimshol, Timshelu, Timsholna, Jimshelu y Timsholna nuevamente. Bien, esto tiene que quedar grabado allí porque a partir de eso después se van a facilitar muchísimas cosas más al identificar próximas formas verbales que vamos a estar viendo en este curso. Bien. Entonces, lo que mencionábamos también merece una nota aparte. Lo siguiente, resulta ser que en los casos de la segunda masculino plural y la tercera masculino plural, puede aparecer en el texto hebreo una forma que posee una nun final. Esto es, que de pronto tenemos Timshelu y podría aparecer escrito como Timshelun. Bien, con esa nun final allí. Y lo mismo tengo la forma Jimshelu, que podría aparecer como Jimshelun. ¿Sí? Bueno, esa adición de la nun final es más bien un vestigio de alguna forma primitiva de ese verbo. Suelen aparecer estas formas en los textos poéticos, que siempre la poesía apela a un lenguaje arcaico, o también nos habla de la antigüedad de algunos poemas. Sin embargo, esa nun no va a afectar en nada el significado de la forma, es simplemente una variación en la escritura y no más que eso. Bien, con saber que puede existir esa otra escritura ya es suficiente para poder identificar esta forma. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Además de aprender y de memorizar la forma del verbo, cómo este aparece, lo importante para nosotros es también cómo se traduce esta forma yictol. Ya habíamos hecho lo propio con la conjugación catal, entonces vamos a concentrarnos también en esta forma verbal del hebreo bíblico. Por lo general, el yictol alude a un proceso que aún no ha iniciado. Bien. Según el contexto, el sentido se puede diversificar en una gran variedad de significados o tipos de modalidad. Podría ser un futuro, podría expresar necesidad, potencialidad, probabilidad, deseo, voluntad, entre otros posibles sentidos. Bien, siempre un verbo se va a traducir a partir del contexto. No podemos hacerlo de una manera distinta. Así que como ocurre con todas las formas verbales, tenemos que prestar atención al contexto para ver cuál es el sentido que se ajusta a ese contexto particular que estaremos estudiando o que estaremos leyendo. Entonces, pasando de manera práctica a la traducción, ¿cómo podría traducirse este verbo al español? Bueno, en primer lugar, podemos optar por el futuro imperfecto. Esto es cuando se expresa una acción simple que está en el futuro. ¿Sí? Ponemos un ejemplo. Veata timloch al Yisrael, veanohi, ejye leja lemishne. Y entonces tengo allí dos formas verbales en yictol. Tengo timloch, que viene del verbo malach, reinar, y tengo la forma ejye, que corresponde con el verbo hayá, ser o estar. Y entonces aquí la traducción sería: y tú reinarás sobre Israel y yo seré segundo después de ti. Estas son las palabras de Jonathan a David, ¿cierto? Así que aquí tenemos un caso donde a partir del contexto esta forma yictol se puede traducir como un futuro imperfecto. Otra posibilidad de traducción es cuando esta forma verbal se utiliza para acciones que son repetidas o habituales. Es decir, cuando en el hebreo se quiere presentar una acción que es recurrente en el tiempo, no importa si es pasado, presente o futuro, se va a utilizar la forma verbal yictol. Y vamos a poner algunos ejemplos de esto, ¿bien? Por eso, cuando hablábamos en la introducción del verbo hebreo, decíamos que la temporalidad no es algo que es propio de la forma verbal como tal, sino que eso se deduce a partir de construcciones sintácticas particulares.
y eso es lo que uno tiene que prestar atención en el verbo hebreo, porque para nosotros en el español la temporalidad es un elemento muy importante. Sin embargo, como en este caso el yictol podría utilizarse para pasado, presente y futuro de manera indistinta, porque aquí lo que interesa es más bien el tipo de acción que se intenta transmitir. Entonces tengo este ejemplo, ¿verdad? Vejen, Yase, Shana, Veshana. Y así hacía de año en año, ¿no? Esa sería la traducción de esta frase. No sería y así hará de año en año, no, porque estamos en un texto narrativo que está narrando una historia en el pasado y nos está presentando una acción que realizaba este personaje, el Cana, junto a su familia todos los años. Así que tengo que traducirlo en pasado, pero hace referencia a una acción habitual, repetida. Tengo esta otra frase que dice Utfilat, Sadikim, Yishma. Y entonces, y la oración de los justos escucha, pero escucha las oraciones de los justos. Aquí tenemos algo que está haciendo en el presente, pero que Dios siempre hace. Es decir, Dios siempre escucha las oraciones de los justos. Así que en este caso, nuevamente, se utiliza un yictol en hebreo, aunque para nosotros se expresa en un presente. Y el otro ejemplo que tenemos aquí es el de Adonai Yimloch Leolam Baed. El Señor Adonai reinará eternamente y para siempre. Reina o reinará podrían ser también una posibilidad aquí, pero en este caso estamos en un texto que intenta presentar algo en una dimensión futura. Pero es algo que va a seguir haciendo el Señor, ¿cierto? Va a reinar eternamente y para siempre. Así que en estos tres casos se utiliza el yictol, aunque se traduce como pasado, presente y futuro dependiendo del caso, pero lo que se expresa aquí son acciones repetidas o habituales. En otro tipo de posibilidades o de usos de esta forma verbal en el hebreo, podemos encontrar aquellos casos donde lo que se expresa es una acción que depende de algún factor incluido en el contexto. Aquí nos encontramos ante una dinámica de usos un poquito más particular, más específica, pero también diversa, y entonces esto requiere un estudio bien puntual del contexto y la sintaxis. Bien. Básicamente todas estas formas o todos estos usos en esta situación se podrían traducir en español con alguna forma verbal del modo subjuntivo, puesto que lo que se expresa aquí es el modo de acción, la modalidad del irrealis. Entonces se trata de acciones hipotéticas, inciertas o que expresan el deseo, la voluntad o el juicio de la persona que habla. En este uso el verbo suele estar acompañado de otras palabras que son las que nos van a ayudar, en definitiva, a aclarar el sentido específico del verbo en yictol. Vamos con algunos ejemplos, ¿bien? Acciones que dependen, estamos de un factor incluido en el contexto. Por ejemplo, cuando está el verbo yictol asociado a algunas partículas condicionales, como podría ser im, el sí condicional, o ulai, en el sentido de tal vez. Y entonces vamos con un ejemplo, ¿no? Ulai yismeu beit Yehudá. Tal vez escuche la casa de Judá, ¿no? Es una posibilidad. Así que va a tener que ser traducido en ese sentido de la modalidad irrealis, ¿cierto? En otros casos, el yictol puede estar acompañado de partículas como lema'an, ki, asher o pen. Y en este caso está expresando propósito u objetivo, ¿sí? En este caso, ¿no? Pen tishach et Adonai sería como para que no olvides a Adonai o al Señor. Bien, a partir de la partícula entendemos esta idea de propósito u objetivo. Y un tercer caso en este sentido podría ser cuando la forma verbal va acompañada de pronombres o adverbios interrogativos como ma, mi o la ma.
Y entonces en este caso, el texto de Éxodo 5:2, ¿quién es el Señor para que oiga su voz? ¿No? Mi Adonai Asher Eshma Bekoló. Y entonces allí tengo una forma yictol y está cuestionando, preguntando, y entonces allí se lo traduce en la modalidad irrealis, en un subjuntivo. Advertencia en relación a lo que va a ser nuestro trabajo cotidiano. Cuando uno estudia un pasaje bíblico siempre tiene que prestar atención al contexto, y el contexto es la clave para poder descifrar la posible traducción o las opciones de traducción que posee un determinado texto, palabras o frases, ¿cierto? Sin embargo, nosotros estamos en una etapa de aprendizaje, nos hemos iniciado apenas en el conocimiento de la lengua. Para hacer análisis sintácticos, morfosintácticos más sofisticados se requiere otro dominio del conocimiento de la lengua. Por lo tanto, no vamos a llegar a alcanzar esa competencia en este curso que estamos impartiendo. Así que vale la siguiente aclaración: que por propósitos meramente didácticos que hacen al trabajo de una clase de hebreo, en los ejercicios que hemos aislado del texto bíblico y hemos puesto en nuestro manual de clases, vamos a traducir los verbos en yictol como un futuro imperfecto. Es decir, solo vamos a elegir una de las posibles opciones de traducción del yictol, por cuanto esas frases están aisladas de su contexto, y para poder identificar la correcta traducción de esas formas verbales necesitamos hacer un estudio de contexto. Como esa no es la intención del manual de clase, vamos a optar solo por una finalidad, insisto, meramente didáctica, de traducir cualquier yictol que veamos en los ejercicios como un futuro imperfecto. Con el catal habíamos hecho lo mismo, habíamos dicho, bueno, lo vamos a traducir como una forma pretérita, simple, ¿verdad? Y entonces ya con eso iba a ser suficiente, ¿ok? Más adelante, si tenemos la oportunidad, podemos presentar algunas ayudas adicionales para poder traducir efectivamente esta forma verbal. Bueno, hemos llegado aquí con el tema de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo video.